Ahora, se me había desconectado el micrófono. Es que lo he desconectado para hacer la presentación. Disculpadme. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Juan Carlos, Dani, ¿qué tal? Un placer. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Hoy voy a Dani un poco dormido, ¿eh? No, tío, es que me pica los ojos. Tengo una alergia, me está matando, macho. Qué horror. Sí, bueno, es que ahora con el calorcito también entra mucho tipo de alergia. Bueno, la primavera es lo que tiene. Que la sangre altera, dicen. Ya estaba a punto ya de dejarla atrás la primavera, pero bueno. Todavía estamos en primavera. Por eso no estamos a puntito, falta muy poquito tiempo. Y bueno, y además recordaros que la semana que viene ya estrenan por fin esa película tan interesante que tenemos que ver y que en cuanto la veamos tenemos que hacer un programita especial para dar sin spoilers nuestra opinión sobre ella. Pero hoy os vamos a hablar de un tema, a mi juicio, muy interesante, que bueno, ya lo anunciamos la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre todo ese tema de la desclasificación y de las conclusiones a las que se podía llegar. Y os comentamos un poco por encima, bueno, porque tampoco tengo la traducción idónea de todo lo que se habló, de un programa de Gillian Michaels en la cual pues aparecía Luis Elizondo y el cual estaba hablando de hibridación. Ojo, claro, cuando hablamos de hibridación, pero me habéis puesto aquí un cartel de abducción. ¿Qué tendrá que ver la abducción con la hibridación? Pues mucho tiene que ver. Tiene que ver mucho porque detrás de todo esto, detrás de estas abducciones podía estar un tema de hibridación, una cosa que en un principio nos puede parecer muy, no sé, muy heavy, ¿no? Hablar de hibridaciones con extraterrestres, pero que cuando empezamos a repasar un poco, no os creáis que estaba la cosa tan desencaminada. ¿Vosotros qué opináis de este tema de las hibridaciones y todo esto? Dale, Juan Carlos. Es que estaba atendiendo un poquitín a un mensaje del jefe del móvil, pero bueno. Bueno, hay teorías diversas, distintas, y ¿por qué no? Pudiera ser una teoría bastante aceptable también. Hay que tener en cuenta que supuestamente no tenemos la misma capacidad genética, ni física, ni de todas las maneras que lo queramos ver, que tienen determinados elementos que supuestamente no son de este planeta Tierra. Como desconocemos totalmente cómo son ellos, cómo están creados, cómo se manifiestan, cómo se multiplican, cómo crecen, cómo se alimentan y todo lo demás, pues a lo mejor para ellos el tiempo no es el mismo tiempo que para nosotros. Y entonces, pues bueno, hay determinadas circunstancias que, ¿por qué no?, pudieran ser aceptadas dentro de esa teoría que has mencionado, Carlos. Pues yo, fíjate, creo que en el tema este de las abducciones siempre hemos visto como dos teorías posibles, ¿no? La de, bueno, tres. Primero que fueran cosas imaginarias, inventadas, ¿no? Otra que fueran reales, que fueran objeto de las personas de experimentos por parte de entes de otras formas de vida inteligentes, entiendo, y supongo, porque harían cosas que requerían inteligencia. Y la tercera es la que también se nombra muchas veces, que es el hecho de que si detrás de estas abducciones estuvieran fuerzas militares o fuerzas gubernamentales, que fueran todo ciertas tapaderas y que estas abducciones fueran reales, pero que no fueran realizadas por entidades no humanas, ¿no? Que ahora se llevan muchos de entidades no humanas. Y fíjate que una cosa que parecía muy de locos, que siempre hemos dicho, bueno, pues de película, ¿no? A lo mejor nunca ha habido una confirmación expresa sobre esto, por lo que estás contando, ¿no? Hace unas semanas, pues se nos descolgaron con el tema de los experimentos biológicos, hibridaciones, y claro, toda esta fantasía, entre comillas, de que hemos hablado alguna vez, de la posibilidad de que hubiera humanos que estuvieran llevando una colaboración con unas entidades no humanas, pues puedan ser reales, ¿no? Pero claro, vuelve a ser siempre lo mismo, ¿no? Pues son elucubraciones, palabras que nos van soltando, nos van contando, pero pruebas, lo que son pruebas físicas, no tenemos ninguna, ¿no? Hablaremos luego de los abducidos, de algunas pruebas y algunas cosas que ha salido de los cuerpos de las personas, pero sí que es verdad que el tema de la abducción es un tema muy recurrente en miles de testigos en el mundo. Eso sí que es una cosa innegable. Hay que tener, Carlos, claro una cosa, que hay una de las teorías conspirativas que afirman que el ser humano es una especie de experimento biológico genético, una especie de, lo que tú has mencionado, ¿no?, de hibridación.
Y bueno, suena esto muy loco, muy así ido de la cabeza, pero debemos de entender que el ser humano es el único animal del planeta Tierra que no está adecuado a su entorno. Somos los únicos animales que según van pasando las estaciones del año nos tenemos que ir adaptando nosotros externamente hablando a ese ciclo temporal que está ocurriendo. Cuando el resto de los animales, viviendo en el entorno que viven, se adaptan fisiológicamente con sus cuerpos a ese entorno. Nosotros no. Nosotros necesitamos ayuda externa, por eso vamos abrigados en invierno y vamos con menos ropa en verano y nos ponemos ventiladores para el calor y nos ponemos calefacción para el frío. No sé si me estoy explicando. Somos los únicos animales, entre comillas, que no estamos adaptados al medio ambiente en el que vivimos. Y luego hay otra cosa muy curiosa, que la evolución, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez en algún programa, que la evolución del ser humano, desde que se tiene conocimiento del espacio temporal terrestre, no hay explicación para haber evolucionado tanto en tan poco tiempo y luego no evolucionar más. No sé si me estoy explicando, porque aunque parece que estamos evolucionando, no estamos evolucionando realmente como seres humanos. Tecnológicamente sí, porque es evidente, pero fisiológicamente como seres humanos no te creas que estamos evolucionando tantos. Seguimos teniendo lo mismo que hace miles de años. No sé si me estoy explicando, Carlos. Supuestamente la evolución natural, la evolución y la adaptación al medio sería algo en lo que intervienen no cientos ni miles, sino millones de años, ¿no? De millones de años de evolución. Lo que choca es que solamente parece que el ser humano se ha saltado precisamente esos millones de años de evolución, ¿no? Ha habido una evolución, ha habido como un eslabón perdido. ¿No? Sí, un eslabón perdido ahí que no encontramos, porque claro, esto es una cadena evolutiva, a medida que van saliendo nuevos ejemplares, pues bueno, pues hay esos fósiles que se van encontrando, huesos, dientes, la adaptación del cuerpo, pues como decía Juan Carlos. Pero claro, llega un momento que parece ser que de un punto pasa a otro sin haber pasado por todo. Pero tienes un montón de labores en medio. Sí, Carlos, perdóname que te interrumpa. Tienes que darte cuenta de una cosa muy importante, que ya lo mencionó también en el programa de Mundo Insólito Radio, que tú, por ejemplo, vas a Rusia, pasas un país que hay que no recuerdo ahora su nombre, llegas a China y en esa distancia de kilómetros, si naces aquí, naces con unas condiciones genéticas distintas que si naces en China. Sí. Esto a mí tú explícamelo. Si estamos en un planeta Tierra donde hay una distancia de kilómetros mínima, ¿por qué los que han nacido allí tienen una genética distinta a los que han nacido aquí? A veces parece como si nos hubieran dejado organizado el planeta, los hubieran organizado pues no voy a decir por razas porque queda un poco mal decir esto, sí, pero sí, pues bueno, y nos hemos movido mucho a lo largo de la historia también. No, también. No, evidentemente, pero si te fijas, si pudiéramos tener una especie de moviola y mover hacia atrás en el tiempo, claro, cada raza pues pertenece a un continente, ¿no? Evidentemente, luego ya con el tiempo ha habido mezclas y bueno, ya ha habido no voy a decir hibridación, pero sí, no sé, un mestizaje, exactamente, pero en un principio parece como si, oye, pues ciertas razas aparecen en ciertos puntos, ¿no? Luego, evidentemente, hay ese movimiento. Pero bueno, vamos a obviar eso, que es un tema muy interesante, por cierto. Pero vamos a seguir hablando del tema de las abducciones. Quizás la primera abducción. Bueno, no has dado tu opinión, Carlos, ¿eh? Ojo, no has dado tu opinión. ¿De qué opinas de la? Sí, sí, ahora iba a eso. Se ha escabullido, tío. No me escabullo, no me escabullo. Vamos a empezar que quizá la primera abducción, la más conocida por todos, es la de Barney Betty Hill en el año 1961, creo que era, si no recuerdo mal, que es la que se hizo más mediática, pero claro, a lo largo de la historia también ha habido incubos, ha habido sucubos, ha habido raptos a través de algunos mitos, leyendas, raptos de dioses, ha habido incluso en la propia Biblia, hay un ejemplo de los Nefilim que se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron esa hibridación, ¿no? de alguna manera con los seres del espacio. Pero claro, aquí me viene también al hilo las declaraciones de Ana Paulina Luna, que decía insistentemente que teníamos que leer el libro de Enoch, en el cual una de las cosas que se habla en el libro de Enoch precisamente son esos vigilantes
que también pues se mezclan con las mujeres de los hombres y nace una nueva especie. O sea, ejemplos de hibridación y de abducción y de todas estas cosas que estamos aquí hablando que suenan muy raras, ha habido desde el principio de la historia, ¿no? Eso sí, disfrazada de mitos, leyendas o disfrazada, o bueno, que nosotros hoy día estamos interpretando lo que se escribía en la antigüedad. Pero también está el fenómeno MILAB, que también lo conocéis, en el cual el MILAB sería un acrónimo de militares y abducción militar y laboratorios, que serían abducciones militares y que sería un proyecto. A ver, que esto no es oficial, porque no puedo decir que haya ningún documento desclasificado, pero que sería parte de del proyecto MK Ultra, en el cual, pues ya sabéis que se hicieron multitud de experimentaciones para más que nada, pues para manipular la mente de las personas y mucho más, ¿no? Todos conocemos aquellos pocos ejemplos, por ejemplo, lo del LSD, que se fue distribuido a la población directamente, al proyecto Tasca, allí también, bueno, el tema de la sífilis, que los dejaron morir habiendo cura, para ver solamente cómo funcionaba, cómo iba evolucionando la enfermedad. Por lo tanto, el proyecto MK Ultra estaba ahí y la parte MILAB podría ser una de ellas. El caso es que las abducciones es que nos llevan a mucha más de lo que en un principio podemos hablar. Claro, nosotros en lo primero que nos fijamos es en la hipótesis de extraterrestre que viene. Luego tengo preparado un pequeño relato de que dura un minutito sobre una abducción a través de un visitante de dormitorio, que quizás es lo que más miedo nos da, ¿no? Esos visitantes de dormitorio, esa parálisis del sueño, que estás tú tan tranquilo en tu casa. A mí no me ha ocurrido nunca, pero conozco personas que sí. Y que, bueno, que de repente no te puedes mover y ves algo allí, no te voy a decir una persona, ves un ser ahí, y que en muchos de esos casos pues aseguran que ese ser pues los lleva a un sitio donde todo es blanco, que ahí les hacen unas pruebas. Luego vuelven a su habitación o a su cama o donde estuvieran y bueno, pues luego resulta que al día siguiente, pues cuando van a ducharse o a asearse, pues descubren pues marcas en el cuerpo que antes no tenían. Incluso muchas de ellas tienen unos componentes muy extraños, que son los implantes, que en algunos casos se han encontrado algunas cosas muy interesantes, que bueno, pues que parece ser que sí que ha habido alguna especie de contacto. Por lo tanto, el mundo de la abducción, cuando se habla de una forma muy, muy general, pues bueno, sí puede sonar un poco como no sé, como un cuento, algo de ciencia ficción, como una película, ¿no? Pero sin embargo, cuando empiezas a profundizar un poco más, te das cuenta de que hay mucho más detrás de todo esto de lo que decimos en un principio. Y el tema de la hibridación es lo que me llama mucho la atención, porque en los podcasts que últimamente estoy escuchando de Joe Rogan y todo este tipo de gente, están empezando a hablar de hibridación. Y a mí, la verdad, me está empezando a asustar un poco. No sé si os acordaréis vosotros también en los años 2000, más o menos, se hablaba mucho de los niños índigo, de aquellos niños que que tenían como eran como seres de luz, ¿no? Que estaban más preparados para lo que es el mundo de hoy día. No sé qué opináis vosotros de todo esto. Yo ya os he dado mi explicación del tema de las abducciones, que puede ser tanto por algo militar, o puede ser algo extraterrestre realmente, puede ser también que esa parálisis del sueño, que muchas veces te puede provocar sueños hipnagógicos o hipnapómbicos, en el cual puedas ver ciertas cosas que no están allí. Pero claro, cuando empezamos a profundizar un poco más, vemos que en nuestra cultura esto mucho más anclado de lo que nos imaginábamos. Fíjate que has dicho que nos has dado tu opinión, pero no es cierto. No. Ha hecho una exposición. Ha hecho una exposición de muchos temas muy llamativos y yo puedo contar muchas experiencias en ese sentido de mucha gente que conozco, pero si te parece voy a empezar por una, si me lo permites.
Adelante, sí. que me llamó muchísimo la atención porque se podría definir como una especie de abducción, ¿no? En una pérdida de conciencia de espacio-tiempo, ¿no? Era un niño que tenía 12 años, de un pueblo muy cercano de aquí, ¿eh? Y todas las mañanas, pues entonces empezaban los colegios, había escuela por la mañana y había también por la tarde, iban a las 10. Y todos los días salía a la misma hora de su casa, cruzaba por un callejón, llegaba a una plaza y allí se encontraba con los demás niños que venían de diferentes puntos y desde ahí marchaban hacia el colegio. Te estoy hablando que hay una distancia desde la casa donde vivía este niño hasta el colegio aproximadamente 400 metros, 500, exagerando a lo mejor. Entonces se llevaban los libros colgados a la espalda, como bien sabrás, no es como ahora. ¿Qué es lo que le pasa a este niño? Pues hace la misma rutina de todos los días, aproximadamente sale a la misma hora, ya tenía reloj porque ya había tomado la comunión, que entonces hasta la que no se tomaba la comunión no tenía reloj en la muñeca, y cuando entra en ese callejón que te estoy mencionando, él pierde, no se acuerda absolutamente de nada más. Te estoy hablando que serían aproximadamente las 9:25, las 9:30 de la mañana, porque luego llegaban al colegio y antes de formar las filas para entrar, pues jugaban un rato allí los niños, pues lo que se hacía antes. Y a las 9:30 más o menos aproximadamente este chico pierde la conciencia, no se acuerda absolutamente de nada más hasta aproximadamente las 10:05, 10:10, que ya estaban todos dentro del colegio y él es consciente de que está enfrente de una puerta, de un aula del colegio. Él iba a sexto de GB y estaba en la puerta que él pensaba que era sexto, porque el colegio estaba dividido en 2 plantas y las 2 plantas eran exactamente iguales, las puertas y todo, ¿no? Pues él, debajo de sexto, estaba tercero. Él se pensaba que estaba en sexto, en su aula. Entonces llama porque se da cuenta de que llega tarde y cuando abren la puerta ve que está en la clase de abajo. Pide disculpas, no sé qué, y se larga. Este chico estuvo aproximadamente entre 30 a 40 minutos que nadie sabe, y digo nadie sabe porque nadie le vio. Desde ese callejón hasta el colegio nadie le vio, ni por la plaza, ni por el callejón, ni por la otra calle que tenían que ir, ni antes de entrar al colegio, ni en ningún lado del pueblo, ni en ningún sitio. Nadie le vio por ningún sitio. Luego cuando llegó a clase todo el mundo le preguntó que por qué había llegado tarde y él se inventó una película porque no sabía absolutamente nada. Perdió la noción del espacio-tiempo cuando entró en ese callejón y la volvió a recuperar 30 o 40 minutos después cuando se encontraba enfrente de la puerta. Y no es que se le hubiera ido la pinza ni nada, porque si se te va la pinza y no te acuerdas de lo que estás haciendo, la gente te ve por la calle. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Pero es que no le vio nadie. Todo el mundo le preguntaba dónde se había metido, que por qué había llegado tan tarde, que qué había pasado, y él se inventó una historia, ¿vale? Pero nadie le vio, o sea, el niño ese entró en ese callejón y no tiene más conciencia de sí mismo hasta que se encuentra justo enfrente de la puerta 30 o 40 minutos más tarde. Eso pudiera ser, ¿por qué no?, un caso de abducción, Carlos. Fíjate. Sí, el tiempo perdido, perdona, Dani, el tiempo perdido también es una señal inequívoca de que algo ha podido suceder. Es que, fíjate, estáis hablando de abducciones y me ha venido, igual me llamáis hereje y tal, pero habéis hablado de la Biblia, pero me ha venido la Virgen María, porque fue una persona que concibió a alguien de la nada, en la cual, si nos ceñimos un poco a la historia, como se cuenta... El Espíritu Santo, Dani. Exactamente, el Espíritu Santo, ¿no? La paloma, vamos. Exactamente, pero si la paloma fuera un concepto para explicar algo que no se podía explicar de alguna manera hace muchos, muchos años, también cabría la posibilidad de que esa persona hubiera sido el receptáculo, ¿no?, de algo que ha venido de fuera y que se le ha puesto, ¿no?, directamente dentro de su cuerpo. O sea, me ha venido la imagen esa cuando estás hablando de los textos bíblicos, porque creo que ahí se ve prácticamente un montón de referencias a cosas relacionadas con la ufología, ¿no? Carros de fuego, cosas que ya más en el cielo, carros de fuego. Ahí, Dani, hay una teoría que afirma que es una excusa que puso esa buena mujer porque le puso los cuernos al otro. Sí, o sea, bueno, aquí ya se va a un abanico, un montón de posibilidades, pero eso ya, claro. Es un poco sálvame ya, ¿eh? Sí, ya esto es un poco ya barro. Celebramos el barro aquí, pero no tanto. ¿Y qué te iba a decir yo? Lo que estaba diciendo Juan Carlos, que me ha llamado mucha atención por eso, porque fíjate, el hacer también como toda esta hornada de vídeos que ha ido saliendo de liberaciones de contenido, de divulgadores, de gente que ha estado ahí detrás de este tipo de historias, me viene a la cabeza, por ejemplo, el abogado el Daniel Sheehan,
tan famoso que está detrás de la desclasificación y demás. Y una de las cosas que él ha estado contando alguna vez, lo típico que él ha visto, que han contado y tal, habla mucho de eso, del tema de la distorsión temporal, del tema del espacio, ¿no? De cómo incluso habla de naves que según él entras y un espacio aparentemente reducido por fuera, una vez que entras, no tiene nada que ver lo que hay dentro con lo que ves fuera, ¿no? Cómo hay una distorsión del espacio y del tiempo igual, cómo separa el tiempo, cómo el tiempo dentro de esas naves, de esos objetos, no tiene nada que ver con el tiempo exterior, ¿no? Entonces, eso casa perfectamente con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Gente que tiene, bueno, ese chico y muchas más personas que afirman haber estado muy poco tiempo y que en realidad cuando vuelven ha pasado un tiempo considerablemente elevado. Sí, pero esa gente es consciente, Dani. El niño este no se acuerda absolutamente nada hoy en día y ya tiene 60 años, cuidado. Pero mucha gente incluso que ha venido tampoco tiene recuerdos de qué ha pasado en ese lapso. De hecho, hay mucha gente que tampoco se ha enfrentado nunca a regresiones hipnóticas, que bueno, ahí también hay psicólogos y psiquiatras que también no tampoco discrepan un poco si funciona o no funciona, pero hay mucha gente que incluso por temor no han querido ni siquiera afrontar ese hecho, porque debe ser también bastante duro, ¿no? El decir, oye, he perdido tiempo y no sé qué ha pasado. Este niño sí lo ha intentado, este niño ya mayor, te digo, esto lo intentó por muchas circunstancias, por muchos métodos, por mucha gente. Nadie ha sido capaz de hacerle ver o recordar lo que ha pasado en esos, pues ha tenido valor, 30 minutos. Bueno, pero porque él tiene la conciencia de que tiene que saber lo que pasó. Sí, pero hay mucha gente que luego tiene el miedo, ¿no? Ese de saber qué ha pasado, claro, qué se va a encontrar, porque igual lo que encuentra no es tan agradable. Porque luego es verdad, luego si quieres hablamos de experiencias que han sido agradables y experiencias que han sido súper desagradables. Quiero decir que es que también sale un abanico de experiencias bastante raras, porque hay gente que te cuenta cosas maravillosas como el famoso de Benny Hill y tal, el de Betty Hill, pero te encuentras otros que lo han pasado extremadamente mal o dicen que lo han pasado extremadamente mal. O sea que hay un abanico ahí de experiencias bastante desagradables. Fíjate, hay una, ahora te dejo hablar, Carlos, es que esta no me la puedo callar, porque esta es impresionante. Adelante. Esta es impresionante. Esta pasó en el año 2008-2007, hace ya un montón de años, en Palencia Capital, aquí en Castilla y León. Y era un amigo mío también, que tenía allí un amigo que iba de vez en cuando a pasar los fines de semana con aquella familia, y ese matrimonio tenía un hijo de 11 años, ¿vale? Él dormía, era un pasillo, que tú entrabas al pasillo, tenía la habitación donde dormía este chico que te digo yo, al lado de esa habitación dormía el niño este con 11 años, enfrente de la habitación del niño dormían los padres y enfrente de la habitación de este chico tenían el cuarto de baño. Pues a eso de era mes de agosto, me parece, o julio, por ahí, era verano. Pues a eso de las 2 de las 3 de la mañana, cuenta este hombre que se levantó para ir al baño. Y según se levanta, pues le dio, pues ya digo, como era verano, pues estaban todas las puertas y todo abierto. Y según iba para el baño, le dio por mirar a la habitación del niño a ver cómo estaba, que solamente era asomar un poco la cabeza, porque estaban pegadas las habitaciones. Y allí lo que vio fue increíble, pero increíble. Según mirabas la habitación de enfrente de la puerta estaba la ventana que daba a la calle. Y a la derecha, en el rincón, estaba puesta la cama, apoyada contra la pared al lado de la ventana y contra la pared lateral. Y en el otro ángulo de 90 grados había unos seres tipo grises negros. Él no llegó a ver la fisionomía fisiológica de ellos, pero sí se les veía claramente que tenían una morfología similar a la humana y que rodeaban ese ángulo que te estoy diciendo de 90 grados, los dos lados, el lado largo y el lado corto de donde pone los pies, para que me entiendas. Y justo en donde hace el ángulo había un ser que era más alto que todos los demás, como la cabeza más alta. Y él se quedó mirando extrañado, sorprendido, ¿qué está pasando ahí? Y este ser, que era el más alto, giró como la cabeza, ya te digo, no le vio la cara ni nada, porque no tenían fisionomía para que él la pudiera entender, giró la cabeza y sin hablarle le hizo entender, fíjate lo que te estoy diciendo, sin hablarle le hizo entender que solo estaban observando, que ahí no pasaba nada, que se quedase tranquilo y que siguiese con lo suyo. Extrañamente, pues ya te digo que yo hubiera a lo mejor obrado de otra manera, extrañamente este hombre se fue al servicio, hizo lo suyo, volvió a la cama y se metió y se quedó dormido. O sea, tú fíjate la calma que le hicieron transmitir a aquellos seres que estaban ahí
para que este fuera lo suyo y no, vamos, yo hubiera revuelto Roma con Santiago, me imagino, no lo sé. Tú fíjate qué experiencia, ¿qué seres eran aquellos? Madre mía. Yo al hilo de lo que estaba diciendo Dani de la Virgen María, yo voy a seguir dándole un poco ahí a caña. Si os fijáis en los cuadros pintados de la Anunciación, se ve una especie de paloma o lo que sea, sobrevolando, y se ve un haz de luz que la ilumina directamente, muy parecida a la fotografía que he puesto yo en la miniatura del programa. Con eso no quiero decir nada, pero al menos interesante es ese apunte. Por otra parte, me gustaría también hablar de un caso de una abducción bastante famosa, que fue en el año 1989, donde una mujer, Linda Napolitano, fue abducida y fue sacada por la ventana, no recuerdo ahora qué piso era, pero era un piso bastante alto. No sé si era unos 20 pisos, luego lo miraré, pero era bastante alto. Y ahí, claro, hubo precisamente un testigo muy importante, que era nada más y nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas, Ángel Pérez de Cuéllar, en su momento. Sí, sí, sí. Y esa mujer, pues, defendió hasta el último de sus días, pues, murió recientemente, hasta el último de sus días, defendió que aquel día ella fue abducida. Y por lo que se dice, parece ser que había un objeto sobrevolando cerca del edificio y con una de luz sólida la sacó por la ventana. Y luego, pues supongo la volvería a meter. No sé, no conozco ya la historia entera porque estoy hablando un poco de memoria. Pero también podemos hablar de esos encuentros con estos seres que han provocado en muchas personas un cambio total y radical en su vida. Quizá en un principio esas abducciones y esos encuentros teóricamente servían para eso, no solo para eso, sino para que se lo transmitan al resto de los seres humanos, cosa que bueno, tampoco funciona demasiado porque realmente no se suele creer demasiado en esto, porque está toda esa mitología, ¿no? Hemos hablado antes de la mitología de los militares, de los mecha ultra, en lo cual yo no digo que algunas sí que pueden haber hecho, bueno, una forma de hacer experimentos, pero bueno, de todas maneras, como hemos dicho antes, cuando experimentaron con el LSD y el experimento TASC allí, no pidieron permiso a nadie ni tuvieron que abducir a nadie para hacer todas esas pruebas, porque hacían básicamente lo que les parecía, ¿no? Hablamos de hace unos años atrás. Hoy día, oficialmente no, pero bueno, eso lo dejaremos ahí un poco entre comillas. Pero, sí, pero mira, luego recuérdame que te conté una cosa de lo que acabas de decir, de lo de que suelen ser como emisarios para contar un mensaje. ¿Vale? Luego, vale. No se me olvide, luego me lo dices. A lo que iba a decir, que yo, a ver, no es que descarte totalmente que el mecha ultra estuviera detrás de todo esto, pero me parece extraño, insisto, porque cuando les apetece hacer lo que les da la gana hacer, no tienen que pedir permiso absolutamente a nadie, lo hacen y punto. Luego lo esconden o incluso lo disfrazan de extraterrestre para salir del paso. Posiblemente también habrá muchas personas que tendrán esos sueños hipnagógicos o hipnapómicos en los cuales, pues, mediante esa parálisis del sueño, pues, pueden llegar a ver, bueno, o su imaginación, pues puede llegar a ver cosas que realmente no están ahí. Puede ser que tenga una especie de sueño, de esa somnolencia, pues ves algo que a ti te parece que puede ser una figura, que sería algo muy parecido a lo que nos ha pasado, yo creo que a todos, de niños, que a lo mejor tienes una chaqueta colgada de una silla en la habitación y si te quedabas mirándola fijamente parecía que se movía la chaqueta, parecía que tenía vida propia. Por lo tanto, algo parecido puede pasar. Por lo tanto, yo particularmente creo que la explicación extraterrestre, aunque pueda parecer la más aventurera, para mí es la que más sentido tiene, porque, insisto, los militares no tienen por qué abducir a nadie para hacer pruebas, porque, insisto, cuando la quieren hacer, lo hacen y punto. Que pueda haber también algún caso, bien, de somnolencia, que pues puedas ver o intuir ver algo,
es posible. Yo creo que la que más se acerca es esta, y aparte de todo lo que hemos contado de esos conocimientos y esto que recuerdo que tienes que contarme, Dani, está el tema de los implantes, que es algo también es muy interesante, ¿no? Se han encontrado implantes en personas que muchas veces pueden ser, es verdad que pueden ser esquilas metálicas, puede ser metralla, puede ser muchas cosas, pero también en algunos de los casos, porque precisamente había un científico, no sé si era odontólogo, creo que era ¿no? Podólogo. Roger Lehr, que tenía una amplia colección de estos implantes, en los cuales pues había muchos que eran tapones de cera, que se habían hecho duros y bueno, con huesos, incluso de, no sé, algún accidente que hay una esquirla de hueso que se le haya clavado, pero también ha habido casos en los que se ha encontrado nada más y nada menos que restos de un meteorito. Y entonces, claro, cuando uno se plantea, sé que es una cosa muy heavy de decirlo, ¿no? Pero que hace un trozo de meteorito, no sé, en la pierna, en la mano o en el dedo de un abducido. Es para plantearse, porque claro, al fin y al cabo estamos hablando de material extraterrestre. Bueno, pero estamos hablando, Carlos, Claro. estamos hablando desde el punto de vista que tenemos comúnmente adquirido en la percepción de los extraterrestres. Pero es que también pudiera haber seres que vienen de otro plano de existencia, ojo, ¿eh? Bueno, pero es que a lo mejor, Juan Carlos, ese plano del cual vienen es un sistema de transporte. Sí, también. Es una forma de viajar. En lugar de viajar como viajamos nosotros del punto A al punto B, pues igual estas entidades conocen otra forma de viajar que es a través de las dimensiones o a través del tiempo. No sé, no sabría explicártelo. Sí, lo de curvar el tiempo, ¿no? Del curvar el tiempo, exactamente. Puede ser que sea una forma de viajar, o también puede ser que haya unas dimensiones que las tengamos aquí al lado que ni siquiera seamos capaces de verla. Pero esto que estamos mencionando también daría explicación a eso que has comentado tú de los íncubos y los súcubos, por ejemplo. Claro. Por eso te digo que no es algo que ocurra ahora, porque nosotros ahora le estamos la vertiente extraterrestre, porque bueno, pues ahora hablamos de extraterrestres, hablamos de platillos volantes, y ahora pues tenemos eso en mente, pero claro, estamos hablando de la Edad Media o incluso antes de la Edad Media, en los cuales vamos, no había nada que pudiera volar, las personas no volaban, y en aquel momento, pues claro, cuando estas personas describían lo que les sucedía, pues claro, lo adaptaban a las creencias de la época, que en este caso pues hablaríamos de sícubos, de súcubos o de aquellos seres malignos que se te metían en casa, te asustaban, fantasmas, apariciones, todo este tipo de folclore que de alguna manera pues podía estar identificado con esto. Dani, te dejo. No, sí, es que estaba pensando cuando has dicho antes que también detrás de estas abducciones hay a veces las que hay un intento de transmitir un mensaje, ¿no? Y que luego ese mensaje pues se exponga al resto de la humanidad. Pero fíjate, cuando en este tipo de casos también hay un montón de tipos de mensajes que se dan a estas personas. Hay de todo tipo, de esperanza, catastrofistas, inteligibles. Y me ha venido un caso, ya que estamos comentando alguno, que se sale un poquito fuera de lo normal, que alguna vez ya lo hemos comentado, creo, que es el del caso este famoso de este señor que se llama Deep Prasad, que este es un CEO tecnológico, Sí. que es físico, ingeniero y tiene un bagaje tecnológico detrás bastante importante, y que encima era una persona que tampoco creía mucho en este tipo de cosas y tiene una experiencia que une un poco todo lo que estamos contando, ¿no? Habla de que estando incluso a la luz del día de su casa, ni siquiera de noche ni nada por el estilo, de repente es como que nota la presencia de 3 seres en su habitación y sufre lo que hemos estado comentando, la parálisis de su cuerpo total, que no puede moverse, y en esto que estos seres que nota la presencia en su cuarto empiezan a transmitirle una serie de símbolos, unos símbolos a través de mente, ¿no? O sea, empieza a pasarle a su contenido mental una serie de símbolos que él de hecho decía que le recordaban a símbolos egipcios y demás, pero que no entendía que le estaban comentando. Y lo que venía a contar, no solamente este caso, que me parece súper interesante por el perfil de este señor, sino que estos símbolos nunca se supo qué fue, nunca se le pudo dar una interpretación, no tuvieron ningún tipo de utilidad, por lo menos a día de hoy, y ya han pasado bastantes años. Y la idea es eso también, ¿no? ¿Qué finalidad tiene este tipo de eventos? Porque en este caso, por ejemplo, en concreto, si nos ceñimos a lo que cuenta y le creemos,
cuál fue el objetivo, ¿no? De coger a una persona random en un cuarto. Bueno, random, si pensamos que esa persona no va a tener ninguna conexión en el futuro con este tipo de cosas. ¿Qué impacto tiene, ¿no? O sea, ¿para qué? Y el por qué. Coger a una persona, transmitir una serie de símbolos. ¿Con qué objetivo? Y encima que no sabe cómo interpretarlos. Claro. O sea, y encima pasa un rato muy malo porque él piensa primero que se ha muerto, que le ha dado un chungo que se ha muerto. Sí. Y luego, claro, ver que luego, bueno, teme por su vida, él piensa, bueno, ya no voy a ver a mi familia, empieza luego a ver que no le pasa nada malo, pero empieza a recibir la información, que sí que está muy, muy bien, porque es una experiencia, si es verdad, y la experiencia ha sido así, es una experiencia que te marca de por vida, pero ¿con qué objetivo, no? Porque al final esos símbolos no han servido absolutamente para nada. No sé, yo conozco un caso muy similar al tuyo, que también, curiosamente, le dieron una especie de símbolos que él no ha sabido interpretar. Pero otra experiencia que tuvo esta persona fue muy curiosa, porque también tuvo, no sé si era duermevela o también esa parálisis del sueño que estamos mencionando. Él es consciente, abre los ojos y a su izquierda tiene un ser, una especie de ser, no sabe definirlo cómo, muy oscuro, muy negro. Y en el momento que él se despierta y esa cosa que hay ahí o ese ente se percata de que éste se ha despertado y le está mirando con los ojos abiertos, se diluye como si se estuviera fundiendo por el suelo. El hombre este ya se puede mover, mira por su lado izquierdo hacia el suelo y ve cómo esa cosa o ese ente se está filtrando por el suelo del suelo, por el suelo hacia el piso de abajo. Este hombre, ya te digo, ya se podía mover, que lo vio cómo se filtraba por el suelo, se levantó corriendo y bajó a la primera planta a ver si ese ser estaba ahí, se había caído y ya no vio nada más. Pero tú alucinas, si te pasa a ti eso en la habitación, vuelves a dormir al día siguiente ahí. Sí, yo creo que me mudo de casa. Pero tú fíjate qué experiencia más extraordinaria. Pues anterior a fueron dos seres a la altura de sus pies, también no sé si en ese duermevela o en esa parálisis del sueño, que se despertó y les vio delante de él, donde tenía el armario ropero. Estaban los dos ahí como hablando, comunicándose entre ellos, haciendo lo que estuvieran haciendo. Ellos se percatan de que este hombre se había despertado, no se podía mover, evidentemente, y le transmiten mentalmente unos símbolos que él memorizó. De hecho, cuando se pudo mover, los escribió, los dibujó en un papel, que también son similares a lo que te he dicho antes, pero tampoco sabe absolutamente nada investigado. Te estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, por lo menos esto. También ha investigado y tampoco ha encontrado significado a eso por ningún lado. O sea, una cosa extraordinaria. También es cierto que desde que tuvo la segunda experiencia que le pasó al poco tiempo, no ha vuelto a tener ninguna más en este sentido. Y sobre todo el factor de elección, ¿no? ¿Por qué eligen a ciertas personas? O sea, ¿con qué fin, no? Porque esas personas son candidatas a recibir ese tipo de mensaje, ¿no? Eso es lo más llamativo. Y un mensaje que no saben interpretar. Entonces, ¿para qué te dan un mensaje que tú no sabes interpretar? Sí, porque a mí, por ejemplo, los mensajes estos que siempre son de, bueno, transformadores para la humanidad, va a venir algo que nos va a acabar con la humanidad. Esos que generalmente yo suelo tirarlos aquí, hago clic, arrastrar ya la papelera. Pero estos me parecen muy llamativos porque la persona que lo cuenta es que tampoco puede transmitir nada porque no sabe qué ha recibido. No sabe lo que es, claro. Los otros que son los elegidos, que se llaman, yo he estado en varias reuniones de gente sabes que también está investigando todo este mundo, y he estado en varios lugares investigando a esos grupos que supuestamente había una persona que tras una especie de meditación conectaba con unos seres de no sé dónde y le transmitían unos mensajes todos muy salvadores para la humanidad. Creo que lo he hablado contigo por privado, Dani. Si somos tan peligrosos y hay tanta historia que el ser humano va a acabar con todo el planeta Tierra, no sé qué, y el mensaje es tan importante, no se lo des a alguien que vive en el monte. No sé si me explico. Sí. Ven aquí, manifiéstate y dilo de una manera más coherente a todo el mundo. Oye, no vayáis por este camino que os estáis cargando vuestra raza y todo el planeta Tierra. No se lo digas a alguien que vive en el monte que no le va a creer casi nadie. No sé si me estoy explicando. Bueno, ahora hay una explicación a todo eso, Juan Carlos, y es que, claro, ya no estaríamos hablando de extraterrestres, sino de intraterrestres, que también forman parte de este planeta. Y claro, si nos lo cargamos, nos estamos cargando también su planeta. Oye, que sí, pero que tampoco está mal. Que tampoco pueden cambiar mucho, ¿no? Bueno, yo estos casos que he investigado supuestamente eran extraterrestres, ¿eh? Sí, porque luego es esa. Luego hay también un colorario ahí de extraterrestres. O sea, quiero decir que tampoco. Intraterrenos, interdimensionales. Quiero decir,
Que esto sí que es el zoo ese famoso, debe estar aquí en la Sí, bueno, Tierra. ¿cómo era el Mos Eisley, no era, Dani? Sí, igual, sí, pues aquí La está taberna de todo. Mos Eisley. Vienen aquí todos de todas las dimensiones, de todos los planetas, de todos los universos. Pues yo hablando de casos, también recuerdo el caso de Pascagoula, Ah, que ocurrió también en el año 1973, en el cual Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, pues, bueno, pues vieron un objeto con dos luces azules intermitentes y luego pues un objeto ovalado de unos 9-12 metros de ancho, que es lo que hablábamos un poco antes con Dani, lo que estabas contando, esa diferencia, ¿no? En una nave de 9 metros, aunque es un poquito grande, a ver, ahí tampoco hay mucho espacio para moverse tampoco, vamos a ver, una nave de 9 metros. Sin embargo, oye, parece ser que dominan tanto el espacio y el tiempo que incluso hay algunos testimonios que dicen que se han entrado en uno de estos estas naves de tamaño más o menos pequeño, literalmente pequeño, sin embargo por dentro son enormes, son como sí, eso que campos de dice fútbol David de Sihan, grandes, sí, igual, porque sí. dominan, pero bueno, no va por ahí la cosa. El caso es que de lo que me llamó la atención es que, claro, esta pareja de pescadores, pues bueno, vieron aquello, que salieron unos seres muy extraños, unos con unas púas en la cabeza, con unas manos como si fueran pinzas de langosta. Y claro, aquello fueron a denunciarlo, porque es lo que hay que hacer. Fueron a la policía a denunciarlo, la policía, bueno, pues se lo tomó un poco de aquella manera. Y pues, ¿qué hicieron? Tuvieron la genial idea, que no creo que lo hicieran expresamente, pero yo creo que les salió así, que había una de las celdas que tenía un micrófono y podían grabar las conversaciones. Los pusieron a los dos, los encerraron a los dos juntos. Y claro, cuando intentaron escuchar qué es lo que estaban diciendo, que ellos esperaban, pues que eso se lo estaban inventando, que mira que ha colado, que si lo hemos engañado a la policía, pero en realidad lo que estaba sucediendo es que estaban los dos total y completamente aterrorizados por lo que habían pasado y que no habían cambiado ni un ápice de lo que habían contado en sus declaraciones. O sea, que estaban convencidos. Sí, me parece algo muy, muy interesante. Nos pregunta aquí Víctor, siempre me he preguntado lo mismo, ¿con qué criterio eligen contactar con alguien? Ostras, pues ahí nos pillas, Víctor. Porque Se lo yo creo pregunta que él y todos nosotros, creo. eso debe ser la pregunta o del millón o del billón con B, porque quién sabe por qué, a veces uno piensa, bueno, quizás van a abducir a quien sea más inteligente, a que esté mejor preparado, pero muchas veces abducen a gente que incluso pues, prácticamente no sabe ni leer ni escribir, como ha ocurrido en algunos casos, o gente de escasa relevancia, o gente que incluso luego lo cuenta, intenta hablar y no le cree nadie. Sí. Por lo tanto, no sabemos el criterio. No sabemos el criterio, que a lo mejor posible, que igual, tal vez sea, pues mira, una pura casualidad, te has pasado por ahí y te ha tocado a ti, macho. Y también hay que descartar las tendencias psicológicas que tienen algunos. Sí, claro, también. Pero bueno, yo de ahí no creo yo que sean abducciones reales. Por eso te digo. Hay algunas abducciones que sí que me llaman mucho la atención, porque está el del pintor Robert Gimos también, que le cambió la vida absolutamente a esta persona. Una persona, un pintor que se ha dedicado en cuerpo y alma a pintar cuadros de extraterrestres, que son los que vio, y él jura que lo vio. Sí. Y luego también está Eduard Pons Prades, que aquí tengo el libro, que era un historiador, sobre todo de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil, un documentalista muy reputado. Un día tuvo una experiencia en el cual estaba en un barquito, pues fue abducido y a partir de que volvió, pues tenía que escribir este libro, porque en este libro está condensado todo lo que le estuvieron contando los extraterrestres. Y a este hombre pues lo publicó en Editorial Planeta, incluso Lara, que el presidente de Planeta, le dijo: no escribas ese libro porque te va a arruinar la vida. Es decir, es que me da igual lo que me ocurra. Eso es la verdad, eso me ocurrió y quiero escribirlo. Por lo tanto, a veces estas pequeñas cosas a mí me dan la sensación de realidad.
Porque, no sé, quien quiere inventarse una historia de esta se la inventa y a lo mejor hoy te dice que fue abducido por un extraterrestre rosa y mañana es verde y luego era alto, luego era bajo. Sí, pero hay gente, Carlos, hay gente que busca protagonismo, pero hay gente que no lo busca. Sí, claro, evidentemente que lo hay, pero que cuando una persona, estamos hablando de otro caso, pero como Bob Lazar, por ejemplo, que lleva más de 40 años explicando exactamente hasta de la primera hasta la última coma lo mismo, a mí como mínimo me parece como para escucharlo y para, tampoco vas a creértelo todo lo que te diga, pero al menos para escucharlo e intentar entenderlo. Muchas veces, pues claro, como nos suena un poco todo esto a lo que nos suena, pues lo descartamos automáticamente. Y la tercera opción, dice Juan Carlos, no el Baruque. Santra 67, ¿no? Sí. La tercera opción, los viajeros temporales. También es posible, también hay teorías que afirman que los extraterrestres no seríamos más que nosotros mismos del futuro, que a lo mejor estas abducciones y estos intentos de, no sé si hibridación o a lo mejor esos intentos de mejorar la especie, pues vienen de nosotros mismos, que nos queremos mejorar a nosotros mismos. Pero claro, ahí ya me gira un poco la cabeza, ¿no? Es un poco aquello de si voy al pasado y mato a mi abuelo, yo ya no he nacido. No sé, me parece un poco así. Pues claro, si vienes del futuro para mejorar lo del pasado. Pero tampoco te viajes tan raro. Bueno, tan raro, me refiero, que también, si esto nos vamos a un par de semanas anteriores que estuvimos hablando de todos estos científicos desaparecidos y algunos que habían dado de baja de la vida, ¿os acordáis del caso de la famosa chica esta, Amy Sreich, que decía que la estaban siguiendo, ¿no? Sí. Pues esta chica que era CEO de una empresa, ¿no? Que trabajaba con sistema de antigravedad y demás. Una de las cosas que también dijo era que había una serie de seres que estaban compartiendo nuestro planeta, que además los catalogaba, no me acuerdo cómo los catalogaba, era por los años del futuro en los que estaban. Que esos seres grises que vemos que tienen, que van con los ojos almendrados, hizo una especie como de 2 fotografías que podéis ver en internet. El 57 y 47. Eso son los años en los que se supone que los cataloga. Pues esta chica ha hablado, dice que estos seres estarían compartiendo nuestro planeta y que seamos nosotros en el futuro muy, muy lejano y que habrían sobrevivido a un cataclismo que ocurre en la Tierra, no muy lejos en el tiempo. Y que esa evolución de la que hablaba antes Juan Carlos, la cual que todavía seguimos evolucionando, pues nosotros llegaríamos así como esos grises. Quiero apuntar que cuando digo Juan Carlos, no me refiero a Juan Carlos Baruque, que lo tenemos aquí, es Mundo Insólito Radio, pero es a Juan Carlos Chávez, que aquí tengo su libro. Llámase todo Juan Carlos hoy. No... ¿Cómo se llama el libro, ya que estás ahí, que no se ha visto muy bien? Introducción a la parapsicología. A la parapsicología, vale. Juan Carlos Chávez. Juan Carlos Chávez Domínguez. Como un amigo y claro, como estoy diciendo Juan Carlos, claro, a veces se puede parecer que a mí me estaba volviendo un poco loco porque digo, Juan Carlos, ¿qué está haciendo Juan Carlos? Y si yo le veo que está quieto, parado, digo, ¿qué está hablando? Por telequinesis también, tío. Es que vemos mucho. Será mi yo, Dani, será mi yo del futuro que viene. No, pero es verdad que estas teorías cada vez son más locas, pero que cada vez me acuerdo de un caso que no hace muchos años que ha pasado aquí en Valladolid capital, de una persona que tiene un local público y vive en un pueblo muy cercano y ha escrito un libro, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del libro. Yo lo he leído y el libro está interesante porque es una experiencia personal de él y de la mujer. Y cuenta que un día pues cerraban el bar y se iba evidentemente a su pueblo, a su casa, pues a cenar y a dormir. Y luego al día siguiente volver otra vez a Valladolid capital. Cuenta que yendo por la carretera hacia su pueblo, delante de ellos, a una mediana altura, ven como una especie de bola y una especie de rayo de luz. Que se acercan ahí. Esto es lo que está contando, ¿eh? Se acercan ahí y automáticamente él no se acuerda de nada de lo que pasó hasta que se ve en un lugar extraordinario. No sabe definirlo cómo, pero es consciente de ese lugar escasamente 1, 2, 3 segundos. Y cuando ya vuelve a ser consciente de su persona, está en el coche aparcado en la puerta de su casa. Estamos hablando que esto le pasó a lo mejor, por ponerte un ejemplo, no sé la distancia que hay desde el pueblo hasta la capital, pues igual 15 a 20 kilómetros. O sea, es al salir de la capital, cuando coge la carretera hacia su pueblo,
ven esa luz, esa bola de luz con una especie de rayo que cae, no se acuerda absolutamente de nada más, tiene esa pequeña conciencia de que está en un lugar extraordinario 2-3 segundos y cuando vuelve a recordar su conciencia terrestre está aparcado donde deja el coche siempre, en su casa y con la mujer al lado. Pero agárrate, la única cosa distinta que había es que el coche estaba aparcado al revés, en sentido contrario de como él le aparcaba siempre. Todo lo demás era exactamente igual, pero en vez de aparcar a lo mejor en este sentido, lo tenía aparcado en el otro sentido. Y la mujer fue inconsciente absolutamente de todo lo que pasó. Es un caso súper extraordinario. Y él está convencido de que ha sido abducido porque hay 2-3 segundos que él es consciente de una realidad. Este hombre tuvo una especie de pesadilla sueño también, donde él se ve, y esto era un día que estaba echando, que se había echado la siesta, un día que cerraban el bar. Y en esa siesta tiene una especie de pesadilla sueño donde se ve, se percibe, no se ve, se percibe como que se está saliendo de su cuerpo y empieza a volar a una velocidad impresionante hacia arriba, ve sus pisos, ve su pueblo, ve, ve hasta el planeta Tierra hasta que llega al espacio. Él es consciente de todo esto que te estoy contando. Y cuando llega al espacio a una velocidad que él no comprende, porque no la notaba físicamente hablando, ve al fondo una especie de bolas gigantescas unidas como una especie de tubo con un montón de bolas, ¿no? Como si fuera un átomo, pero en plan bestia y en plan nave espacial. Él llega, se introduce dentro, involuntariamente hablando todo esto, se introduce dentro de una de esas bolas grandes y desde arriba ve a un montón de seres fisiológicamente, o sea, se les veía la cara, el cuerpo, las manos y todo, o sea, los vio perfectamente, que estaban como formados, como si fueran militares. Y delante de esos seres había uno de una mayor altura, que es el que parecía que daba las órdenes. Hay uno de los que estaban formados que se percata de que él está ahí arriba y le señala. Y entonces se ponen todos a mirarle a él. Y es en ese... Él se caga, hablando mal y en plata, le entra ahí un miedo que es de alucinar, y automáticamente empieza como a volver a una velocidad impresionante hasta, pues eso, todo el espacio, la atmósfera, y llega a su cama. Y es ahí cuando nota un pequeño, como si fuera un bloque de acoplación de eso que se había salido supuestamente de él y vuelve a su cuerpo, y es ahí cuando se despierta. Él está convencido de que es una experiencia extraordinaria, que no es una pesadilla, que no es un sueño. Y él lo detalla exactamente igual siempre que lo cuenta. Esto le ocurrió poco tiempo después de lo que os he contado del coche. Alucinar, ¿eh? Joder. Alucinar. Y ha escrito un libro sobre ello, ¿eh? Lo que pasa es que no me acuerdo ahora el nombre del libro. Pero no llegó a ver ningún ser y no lo sabes. No, en el segundo viaje sí. El segundo sí, como si fueran soldados, ¿no? Como si fueran soldados, todos vale. puestos en fila, y el que estaba de espaldas a él, que era un pelín más alto que los demás, parecía como si fuera, por ejemplo, el capitán o el sargento o el teniente, ¿sabes? Y hay uno de los que están en formación, que estamos hablando de un espacio, es que me hizo un cálculo que era inimaginable, el espacio que había allí, la cantidad de seres que había en formación, porque no era ese que él se percata, es que detrás de ese había otros seres, igual había miles allí. Tú fíjate dentro de esa bola lo enorme que tiene que ser para que hubiera ahí tantos miles de seres, según percibe él. Y uno de ellos es el que se da cuenta, empieza a señalar, todos miran para arriba y todos se dan cuenta de que él está ahí, es cuando él se acojona, hablando mal y en plata, y es cuando vuelve a esa velocidad, su otro yo, o lo que sea que hubiera salido de su cuerpo, vuelve para atrás, se acopla, él siente ese acople como un pequeño movimiento, como si fuera un golpe así, y es cuando se despierta. Y es ahí cuando dice, y es que se acuerda absolutamente de todo, y dice, no es un sueño y no es una pesadilla, es una experiencia que yo he vivido, porque yo cuando salí de mi cuerpo me vi que estaba tumbado en la cama. Explica, yo me veo encima de la cama, pero salgo a una velocidad que no pude comprender, me veo encima de la cama, veo que atravieso el techo de mi piso sin saber cómo, bum, bum, luego veo mi piso, mi pueblo, la ciudad, bla, 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 hasta que veo el planeta Tierra desde lejos. Y es cuando ahí se percata de que al fondo, a una distancia de a saber qué es, donde están estas especies de naves, ya te digo, que eran bolas gigantes unidas con una especie de túnel,
redondo también, como si fuera un tubo, unidas entre ellas y formaban una especie de esfera gigante que se comunicaban, pues supuestamente, teóricamente hablando, a través de esos túneles que yo te estoy diciendo. Digamos, la experiencia fue súper extraordinaria. Y ya te digo, fue poco tiempo después de haber vivido la experiencia física de la supuesta adopción que tuvo en ese viaje desde Valladolid hasta su casa. Inquieta, la verdad, algo muy inquietante. Se nos está yendo el tiempo, chicos. Yo sé, una pregunta para ir centrando un poco. Sí. Yo creo, bueno, ¿qué creéis vosotros? ¿Es un fenómeno real las abducciones? O sea, al margen de qué pueda haber detrás, ¿creéis que es algo real? Algo hay seguro. Yo creo que también. O sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? También, sí. El qué es lo que ya se puede... Y lo que hay algo real y tangible detrás, ¿no? Sí, yo sí. Sí, yo estoy convencido. Y quizá la pregunta que es para ya cerrar todo este tipo de temáticas, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Hemos hablado de una supuesta mejora en la antigüedad del ser humano, de esa creación que también hablan muchas religiones, incluso la Biblia, que en la Biblia hay dos creaciones del ser humano, no se nos olvide, una junto con todos los animales y luego otra en específico, que es la de Adán y Eva. Esas teorías que hay de los antiguos astronautas que dicen que nos mejoraron y que en libros sagrados aparecen como ángeles que nos han enseñado agricultura, nos han enseñado arquitectura. Quizá eso sea una forma de explicar que hubo una mejora del ser humano en la antigüedad, pero hoy día se habla de una hibridación, pues no sé, para hacer otro paso más a esa evolución. Es que no sé cómo plantearlo, porque realmente es algo muy complicado el por qué ocurre todo esto, porque nosotros, a ver, tampoco vemos un cambio significativo en las personas que han sido abducidas, un cambio significativo muchas veces mental, de filosófico y tal, pero cambio físico yo no lo he visto, yo no lo he visto todavía. Entonces, ahí estaría la pregunta, ¿por qué y para qué creéis vosotros que ocurren este tipo de abducciones? Y si son extraterrestres, ¿qué motivación tienen? Insisto, y si son militares, ¿para qué lo hacen? Insisto que yo, el tema de los militares, a pesar de que no descarto que haya habido algún caso, más que nada también un poco para dar un poco más de confusión a toda la temática, yo lo veo un poco intangible, porque como he dicho antes, cuando quieren hacer algo lo hacen y punto, y no tienen que dar explicaciones ni disfrazarlo de extraterrestre. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? Y me gustaría que también lo hicieran los oyentes, que lo hicierais en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Pues ni Juan Carlos, que está aquí con nosotros. No, ni puñetera idea, así de claro. ¿Que no son militares? Hombre, yo estoy en un 99% convencido de que no. ¿Que los militares han utilizado la fenomenología ufológica para enmascarar determinados inventos suyos fracasados? Pues también estoy muy convencido de que sí. Pero que detrás de las abducciones no hay ninguna cosa de este tipo, pues ya te digo, en un 99% estoy convencido de que no. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y para qué vienen? ¿Y por qué lo hacen? Pues ojalá lo supiera. ¿Qué quieres que te diga? Esto es como lo de por qué estamos aquí, para qué hemos venido y a dónde vamos. Ojalá lo supiera también, ¿sabes? Son preguntas para mí interrogantes que yo personalmente no tengo respuesta ninguna. Yo fíjate, yo también coincido con que esta fenomenología también le viene muy bien a los gobiernos para escudarse en ello. Yo creo que cuando hacen experimentos también de naves y de aviones y demás, siempre les viene bien pensar que estás viendo un ovni, que no que estés viendo una nave que dentro de unos años va a ver la luz. Que sí que es verdad que ellos seguramente también han aprovechado el hacer experimentos que hemos visto, ¿no? Como la CIA llegaba a derogar un pueblo entero prácticamente ahí en Francia y con el achacarle que había sido el centeno, ¿no? Y que la gente se acabó hasta suicidando y han hecho cualquier tipo de tropelías, y digo Estados Unidos como cualquier otro gobierno. Pero yo creo que lo que es el grueso de las abducciones, y no solo las abducciones humanas, sino también si nos vamos, que no hemos tocado nunca, o lo hemos tocado, el tema de ganado, ¿no? Que sí que también lo hemos visto. La mutilación. Eso es, que lleva décadas con nosotros también sucediendo, aunque ahora cada vez
parece que se oye menos y tal, a lo mejor va más por rachas o por moda, pero eso también ha ocurrido y hemos visto cómo a los seres humanos se les habla ahora de que estemos siendo como una parte de una mercancía que estén mercadeando con nosotros, una especie de acuerdo, cosa que también me parece un poco rara porque si están tecnológicamente tan avanzados no creo que tengan que acordar con nadie para el poder quitarnos del medio, hacer pruebas o dejar de hacer pruebas, sobre todo con tantos millones que somos y mucha gente que por desgracia desaparece y no hay nadie ni siquiera que reclame sus cuerpos, ¿no? Entonces, y sobre todo la tercera vertiente que hemos hablado, que hace imposible contestar la pregunta, es que cada abducido que viene te cuenta una experiencia totalmente distinta. O sea, transmite un mensaje que no se parece al anterior. Entonces, tampoco se ve una línea argumental que una todos los casos. Entonces, es muy difícil ver qué hay detrás, pues porque, claro, unos te mandan que son elegidos para salvar la Tierra, otros que te cuentan que va a haber una catástrofe, otros que no saben qué ha pasado y otros que han tenido una experiencia desastrosa. Y entonces, a algunos le cambia para bien la vida y otros le cambia para fatal la vida. Entonces, quiero decir que es que encima tampoco hay un hilo conductor que unifique todo. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues no lo sé, ni creo que lo sepamos nunca, yo creo. Pues ahí con las ganas nos vamos a quedar de saberlo, pero no nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo acceder a los programas de Juan Carlos Baruque, Mundo Insólito Radio. Bueno, pues Mundo Insólito Radio lo pones ahí en cualquier navegador y aparece automáticamente bien la web o bien a través de cualquier plataforma digital que existe. Y hay que tener claro una cosa, que gracias a vosotros, los oyentes, Mundo Insólito Radio tiene sentido, ¿eh? Esa frase tiene copyright. No, fue mía primero y luego la copiaste tú. Bueno, vamos a sacar las palomitas. No, yo tengo las pruebas en los programas subidos. No, sí. Yo lo digo. Lo que pasa es que me sonó la frase y digo, pues mira, ahí pega perfecta. Bueno, pues vamos a finalizar. Tengo aquí un pequeño relato para describir un poco lo que sería esa parálisis del sueño. Dice, desperté de golpe, pero mi cuerpo no lo hizo. La parálisis del sueño me tenía clavado en la cama. No podía mover ni la punta de los dedos, y el aire en la habitación se sentía denso, helado, con un fuerte olor a ozono y a metal quemado. Los números digitales del despertador parpadeaban frenéticamente en un bucle sin fin. Entonces, la sombra en la esquina de mi cuarto se movió. No era una alucinación, era una silueta espantosamente alta y delgada que se despegó de la pared. Sus extremidades eran demasiado largas, rompiendo toda proporción humana, y caminaba con un balanceo fluido, casi líquido, sin hacer el menor ruido contra el suelo. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un silbido ahogado. El pánico me devoraba por dentro mientras la criatura se acercaba al lado de mi cama. Se inclinó sobre mí y su rostro era una especie de superficie pálida y estirada, dominada por dos ojos negros colosales, profundos como pozos sin fondo. No había maldad en su mirada, y eso quizá era lo más aterrador. Era una indiferencia cínica, la misma mirada que un biólogo le dedica a un insecto antes de disecarlo. De repente sentí una presión brutal en la base del cráneo, una vibración sónica que me hizo sangrar la nariz. Mi cuerpo, aún paralizado, comenzó a flotar. Me elevé unos centímetros por encima del colchón, suspendido en el aire por una fuerza invisible. La criatura extendió una mano de 4 dedos larguísimos y huesudos. Me tocó la frente. En ese instante, las paredes de mi dormitorio parecieron pixelarse y disolverse, revelando detrás de ellas no la calle, sino un abismo de metal oscuro. Lucios violetas y un coro de susurros incomprensibles que inundó mi mente. Mi habitación ya no estaba ahí. Yo ya no estaba a salvo. La parálisis cesó justo cuando mi cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia ese vacío frío, pero ya era demasiado tarde para gritar. Esa sería una pequeña forma de hacer gráfico lo que puede suceder. Me suena mucho eso, Carlos. ¿Eh? Que me suena mucho esa. Bueno,
La he sacado por aquí Y es una de... experiencia desagradable, ¿eh? Como Sí. vemos ahí en ese ejemplo, Bueno, justo desagradable. y luego hay que discernir entre una parálisis del sueño y un supuesto viaje astral, que es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Pero yo a lo que quiero aprovechar es que lo que habéis oído es algo que me consta que hay mucha gente que le ha ocurrido ¿Quién lo ha escrito eso? cosas así. ¿Quién lo ha escrito? Esto lo he hecho yo. Es que me suena mucho porque a lo mejor en algún programa de hace años lo expusiste también, ¿no? No, era algo parecido, pero no era el mismo. Ah, es que me suena El, mucho. el caso es que, bueno, básicamente, como tampoco es una cosa muy distinta, pues básicamente vas hablando lo mismo. A lo que me quería referir, que como yo sé que a mucha gente le ha pasado esto, si alguien ha tenido una experiencia de este tipo, me encantaría poder conocerla. No hace falta que me digáis nombres ni me digáis nada, solamente me encantaría conocerla. Y si os apetece, pues algún día, oye, pues podéis participar en el programa y nos contáis esa experiencia, pero solamente si os apetece. En fin, que nos vamos, que ya nos hemos pasado hoy 5 minutillos. Os agradecemos mucho que estéis allá al otro lado. Recordad darnos like, también a Mundo Insólito Radio. A Dani García también seguidlo. Y nos vemos la semana que viene con otro interesantísimo programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.